En un pequeño pueblo mexicano, Ernesto finalmente se enfrentaría a los fantasmas de su pasado. Pero ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para liberarse de sus cadenas? Si estás listo para seguir este viaje de redención, misterio y transformación, suscríbete al canal ahora y no te pierdas ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Cada capítulo trae un nuevo giro y esta historia apenas comienza. Únete a nosotros y no te pierdas la próxima trama llena de secretos por revelar. La noche en el campo mexicano era cálida y silenciosa. Lo único que rompía el silencio era el ocasional canto de los grillos y el susurro de las hojas en los árboles. La aislada e imponente casa de piedra se alzaba a las afueras de un pequeño pueblo, lejos de miradas indiscretas y las distracciones de la ciudad. Allí vivía Ernesto Herrera, un hombre de unos 40 años, taciturno y de pocas palabras. Sus profundos ojos oscuros parecían cargar con un peso que se negaba a compartir con nadie. Tenía un trabajo burocrático que le daba una sensación de control, pero la soledad era su fiel compañera. Ernesto siempre había sido una persona reservada, casi reservada. Su rutina estaba meticulosamente estructurada y le disgustaban las sorpresas. Cada mañana comenzaba con el sonido de su despertador a las 6 a.m., seguido de café sin azúcar y el periódico matutino. Evitaba conversaciones innecesarias con sus vecinos y rara vez recibía visitas. Pero con el tiempo, la soledad se volvió insoportable. Necesitaba a alguien que lo ayudara en casa, que compartiera la responsabilidad de preparar las comidas y el cuidado diario. Fue entonces cuando decidió contratar a un cocinero. La decisión no fue fácil, pero parecía necesaria. Necesitaba a alguien discreto, que conociera su lugar y que, preferiblemente, mantuviera cierta distancia emocional. Cuando encontró un anuncio de una mujer navajo que se describía como imponente y experimentada, Ernesto no lo pensó dos veces. Se llamaba Yaretsi, una mujer de presencia imponente, con ojos que brillaban con una inteligencia serena y una historia que jamás compartió. Al llegar a su primer día de trabajo, vestida con ropa tradicional, sus rasgos austeros y su postura erguida no pasaron desapercibidos. La energía que traía a la casa de Ernesto era palpable. Había algo misterioso en ella, una fuerza sutil que parecía fuera de lugar en ese ambiente sencillo y tranquilo. Yaretsi no hablaba mucho, pero sus ojos lo observaban todo. Conocía el silencio y no le temía. Algo en su presencia desconcertaba a Ernesto. A diferencia de las mujeres con las que había estado antes, Yaretsi no se dejaba dominar. Era serenamente imponente, como una montaña indestructible. La primera comida que preparó Yaretsi fue memorable. No usó especias comunes, sino algo único, algo que parecía haberse transmitido de generación en generación. El sabor de la comida era diferente, profundo, como si cada plato tuviera una historia. Ernesto, sorprendido, le preguntó dónde lo había aprendido. Ella solo sonrió, pero no dijo nada. La comida hablaba por sí sola, y Ernesto no sabía si eso lo había encantado o lo había inquietado. En los días siguientes, Yaretsi parecía moverse por la casa con una calma casi sobrenatural. Sabía dónde estaba todo sin necesidad de preguntar. Cada movimiento era preciso y silencioso, pero la tensión crecía. Ernesto empezó a preguntarse si esta mujer sabía más de lo que dejaba entrever. O quizás era su propia incomodidad al tener a alguien tan cerca, alguien que parecía ver más allá de la superficie, lo que lo hacía sentir vulnerable. Era un viernes cuando todo cambió. Yaretsi, tras terminar de cenar, salió de la cocina y se dirigió a la sala, donde Ernesto estaba, como siempre, solo. Lo miró un instante que pareció eterno, con la mirada fija, sin rastro alguno de emoción. Fue entonces cuando dijo, con la misma calma con la que siempre lo hacía: «No estaré aquí mucho más tiempo, Ernesto. Hay algo que debes saber.
Hay que tomar una decisión. Ernesto la miró fijamente, con el estómago encogido. Sintió un extraño escalofrío, algo ajeno a la temperatura de la noche. ¿Qué quería decir con esas palabras? ¿Y por qué estaba tan segura? La presencia de Yaretsi, que antes le había parecido una interferencia silenciosa, ahora parecía representar algo más, un enigma que debía desentrañar. Era solo el comienzo de algo que no podía comprender. Un hombre reservado, que se consideraba inmune a las sorpresas, estaba a punto de enfrentarse a algo que jamás imaginó. El destino, al parecer, había tomado la forma de aquella imponente y enigmática mujer. La casa de Ernesto, aunque sencilla, reflejaba su personalidad, sólida y estable, pero fría. Había algo en la atmósfera que parecía preservar la soledad del dueño. Los muros de piedra eran gruesos, casi como si quisieran proteger el interior de cualquier intrusión emocional. En el interior, el mobiliario era modesto, con muebles de madera oscura y objetos utilitarios, pero nada que resultara acogedor. La casa carecía de calidez y vida, parecía más bien un refugio del mundo exterior. Ernesto, a pesar de su profesión en una ciudad lejana, no era un hombre de grandes lujos. Su trabajo en el gobierno, que lo mantenía ocupado, distaba mucho de ser satisfactorio. Sentía que su vida se había convertido en una interminable repetición de días sin sorpresas. La soledad parecía ser su única fiel compañera, pero con la llegada de Yaretsi, algo en su rutina había empezado a cambiar. Ella trajo consigo no solo una nueva energía, sino también una sensación de inquietud, como si una tormenta se estuviera gestando en el horizonte. Yaretsi, por otro lado, era una mujer de gran dignidad, con raíces profundamente arraigadas en la cultura navajo. Criada en las montañas, lejos de las convenciones de la sociedad moderna, llevaba consigo las enseñanzas de su pueblo. Su familia, un linaje de curanderos, le había transmitido algo más que simples prácticas culinarias. Sabía leer las señales de la tierra, los vientos y los cambios en los astros. Para ella, la casa de Ernesto no era solo un lugar de trabajo, sino una especie de puesto de observación, donde comenzó a percibir algo extraño. Mientras el calor del sol agitaba las sombras y el polvo del desierto mexicano, Yaretsi observaba los pequeños detalles. Sabía que cada gesto de Ernesto tenía un propósito, que sus palabras eran cuidadosamente medidas y que parecía vivir en un constante estado de contención emocional. Lo que no sabía, sin embargo, era que su presencia allí estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que cambiarían no solo la vida de Ernesto, sino también la suya. A pesar de la distancia emocional entre ellos, comenzaba a formarse una conexión silenciosa, una tensión invisible que Yaretsi no podía ignorar. Intuía que Ernesto estaba más que solo, estaba perdido, y algo en su pasado lo había marcado de una manera que aún no había podido superar. Ella, que siempre había conocido el peso de guardar secretos y vivir en la sombra, podía reconocer a un hombre que intentaba ocultar sus propias heridas. México, con su calor abrasador y sus paisajes áridos, parecía el escenario perfecto para esta historia de aislamiento y descubrimiento. Las montañas lejanas eran testigos de todo lo que sucedía en la vida de Ernesto. El pueblo más cercano, con sus caminos de tierra y pequeños mercados, era un lugar sencillo donde la gente vivía en armonía con la tierra, la historia y las tradiciones. Ernesto, sin embargo, siempre permaneció al margen de este mundo vibrante, un espectador silencioso de la vida que lo rodeaba. Yaretsi sabía que, en el fondo, no era solo una cocinera allí, sino una guardiana. Sentía que su misión era más que simplemente alimentar. Había algo más grande en juego, algo invisible a simple vista. El destino de Ernesto estaba entrelazado con el suyo de una manera que aún no comprendía del todo.
Su instinto le decía que él estaba al borde de un cambio drástico y que ella tenía un papel crucial que desempeñar en esa transformación. Esa noche, cuando Ernesto llegó del pueblo más cercano, Yaretsi estaba en el balcón mirando las estrellas. La suave luz de la luna jugaba con las sombras a su alrededor, creando una escena mística e imponente. Cuando Ernesto entró en la casa, no lo miró de inmediato, pero supo que estaba allí. Se acercó, deteniéndose en el borde del balcón sin decir palabra. Permanecieron en silencio, pero la tensión era palpable. Finalmente, Yaretsi rompió el silencio con voz suave pero firme. ¿Sabías que las estrellas tienen algo que decirnos, Ernesto? Ya nos han contado su historia. Ernesto no respondió de inmediato, como si reflexionara sobre el significado de sus palabras. Él, que siempre había sido un hombre racional y metódico, ahora se encontraba inmerso en un mundo donde los signos y las metáforas empezaban a tener más poder que la fría lógica a la que se había aferrado. Algo estaba sucediendo, algo que no entendía, pero que, de alguna manera, ya estaba en marcha. La casa de Ernesto parecía cada vez más sofocante. El silencio, que antes lo reconfortaba, ahora se sentía como una carga creciente, como si la atmósfera se volviera densa, cargada de una tensión que no podía identificar. Yaretsi, por su parte, no parecía perturbada. Se movía por la casa con la misma calma, pero había algo diferente en su comportamiento. La forma en que lo miraba, como si esperara que hiciera algo, o quizás que revelara algo. Ernesto intentó concentrarse en su trabajo, pero era imposible ignorar la sensación de que algo no cuadraba. Durante las semanas siguientes, empezó a preguntarse si había acertado al contratar a Yaretsi. No solo ocupaba físicamente el espacio que una vez fue suyo, sino que también parecía invadir sus pensamientos. Sabía que solo hacía su trabajo, pero la forma en que parecía entender más de lo debido lo incomodaba. Fue durante una de las noches más calurosas de aquel verano que el conflicto empezó a desatarse. Ernesto llegó temprano a casa, después de un largo día en la oficina, y encontró a Yaretsi de nuevo en el balcón, contemplando las estrellas. Empezaba a acostumbrarse a su ritual, pero esa noche algo parecía diferente. La luz de la luna se reflejaba en su rostro de una forma peculiar, dándole un aura casi sobrenatural. «Ernesto», dijo ella sin volverse a mirarlo, «sabes lo que te pasa, ¿no?» A Ernesto le dio un vuelco el corazón. Ella no lo miraba, pero sus palabras sonaron como una alarma en su mente. ¿Cómo podía saber lo que sentía? Había intentado ocultar su creciente inquietud, pero ella parecía notarlo todo. «No sé de qué estás hablando», respondió, tratando de mantener la voz firme. Yaretsi se giró lentamente, enfrentándolo con una expresión firme. Sus ojos penetrantes parecían leer sus emociones más profundas, como si pudiera ver más allá de su rígida fachada. «Crees que tienes el control, pero no es así. Estás desviándote de algo importante, y estoy aquí para ayudarte a verlo». Ernesto sintió una oleada de ira. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? Él era el jefe, él era quien tomaba las decisiones, pero en el fondo sabía que sus palabras tocaban algo dentro de él, algo que prefería no afrontar. No sabía qué quería Yaretsi de él, pero sentía que ella estaba desafiando algo mucho más profundo. «Esto es solo trabajo», dijo, intentando ignorar la creciente presión en el pecho. «No hay nada más que hacer». Yaretsi no respondió de inmediato, pero sus ojos permanecieron fijos en Ernesto, como si esperara a que finalmente se permitiera ver lo que intentaba mostrarle. «No soy solo una cocinera, Ernesto. Me llamaron para ayudarte, pero tendrás que dejarme».
La tensión era sintió que se le aceleraba el corazón. Se apartó de ella, sin saber cómo reaccionar ante esas enigmáticas palabras. ¿Qué intentaba decir Yaretsi? ¿Por qué parecía tener tanto poder sobre él, incluso sin decir nada directamente? En los días siguientes, el comportamiento de Yaretsi se volvió aún más intrigante. Empezó a hacerle preguntas que él no sabía cómo responder. Le preguntó sobre su infancia, su familia, qué buscaba realmente en la vida. Sintió que se veía obligado a afrontar problemas que había dejado de lado hacía tiempo. Su presencia, que antes le había parecido simplemente incómoda, se estaba convirtiendo en una fuerza que ya no podía ignorar. Ernesto empezó a tener pesadillas. Soñaba con una figura desconocida que lo observaba desde las sombras, y cada vez que intentaba escapar, algo lo detenía, una mano fría e invisible. Al despertar, la sensación de opresión persistía, como si las paredes de la casa se cerraran sobre él. Una noche, después de una de estas pesadillas, Ernesto encontró a Yaretsi en la cocina preparando la comida. El aroma de la comida era más intenso que nunca, y sintió una extraña sensación de nostalgia mezclada con miedo. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo grave estaba a punto de ocurrir. «Estás desviándote de algo muy importante, Ernesto», dijo Yaretsi, como si le hubiera leído el pensamiento, «pero no puedo obligarte a verlo. Tendrás que decidirlo tú mismo». Esas palabras resonaron en su mente mientras se alejaba. ¿Qué quería Yaretsi de él? ¿Qué sabía ella que él desconocía? ¿Y por qué todo parecía girar en torno a ella? La sensación de estar perdido, descontrolado, lo abrumaba. El conflicto, que antes parecía una simple cuestión de incomodidad y adaptación, se había convertido en algo más profundo. Ernesto estaba al borde de una revelación, pero no sabía si estaba listo para afrontarla. Los días se hicieron interminables y la casa de Ernesto parecía transformarse lentamente en un silencioso campo de batalla. Lo que antes había sido una simple incomodidad se había convertido en una lucha de poder, con Ernesto y Yaretsi interpretando papeles que trascendían la simple relación de jefe-empleado. La tensión que había comenzado con las enigmáticas palabras de Yaretsi se hacía palpable, casi física, y el aire de la casa parecía cargado con algo que Ernesto no podía identificar. Yaretsi, con su imponente presencia, parecía dominar la casa. Cada mirada, cada palabra suya, era como una silenciosa advertencia de que algo más estaba en juego. Ella, que antes se había mantenido reservada, comenzaba a abrirse de forma sutil pero intensa. Su mirada ya no era la de una simple cocinera, sino la de una mujer que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. Con cada comida incluían nuevos ingredientes, más especias, y los sabores se volvían cada vez más complejos. Ernesto, quien siempre había sido escéptico ante el cambio, ahora se encontraba atrapado en esta rutina. La comida parecía convertirse en una metáfora de todo lo que evitaba, algo desconocido, pero imposible de ignorar. Y sabía que Yaretsi, de alguna manera, lo obligaba a enfrentarse a sus propias sombras. ¿Pero qué quería ella de él? ¿Qué sabía ella que él desconocía? Una noche, tras una cena particularmente tranquila, Yaretsi finalmente rompió el silencio. Estaba lavando los platos y la tenue luz de la cocina hacía que sus movimientos parecieran casi rituales. Ernesto, quien hasta ese momento había evitado cualquier conversación más profunda, sintió una creciente necesidad de comprender qué estaba sucediendo. «¿Sabías que todos llevamos algo, Ernesto?», dijo sin voltearse a mirarlo. «Algo que nos impide vivir plenamente. A veces es miedo, a veces es culpa, a veces es algo que ni siquiera te das cuenta de que llevas». Las palabras de Yaretsi quedaron suspendidas en el aire, y Ernesto no supo cómo reaccionar. La sensación de que ella sabía más de él mismo lo desconcertaba.
Por un momento consideró irse, pero algo en su interior lo detuvo. Necesitaba saber qué quería decir. No soy solo cocinero, Ernesto. Vine aquí por algo, porque estás en un momento crucial de tu vida. Algo dentro de ti está a punto de cambiar. Ernesto sintió un escalofrío. Empezaba a comprender que la presencia de Yaretsi no era casualidad. Pero ¿qué quería exactamente de él? ¿Y por qué sentía que no podía distanciarse de ella? Mientras tanto, las presiones externas empezaron a afectar aún más la vida de Ernesto. Sus compañeros notaron su creciente inquietud. Ya no era el hombre tranquilo y controlado de antes. Las reuniones en las que antes participaba pasivamente se convirtieron en un campo de batalla. Discutía más, se irritaba con facilidad, y la soledad de su hogar parecía reflejarse en su vida profesional. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando Yaretsi visitó el pueblo vecino. Durante su ausencia, Ernesto sintió una paz momentánea, pero también una creciente inquietud. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero la casa parecía vacía sin ella. Cuando regresó, algo había cambiado entre ellos. Estaba más tranquila, más serena, pero sus ojos transmitían algo nuevo, algo que él no podía comprender. A partir de entonces, Yaretsi comenzó a guiarlo por caminos que él no comprendía. Le hizo reflexionar sobre momentos de su vida que había enterrado hacía mucho tiempo. Le habló del poder de los rituales, de las antiguas tradiciones de su pueblo, de cómo los espíritus de la tierra podían ser aliados o enemigos según cómo se los tratara. Con cada conversación se desvelaba una nueva faceta de la vida de Ernesto, quien se vio confrontado con sus propias decisiones, sus fracasos y sus arrepentimientos. Sin embargo, a medida que esta relación de descubrimiento y desafío se intensificaba, un secreto que Yaretsi guardaba pareció empezar a desentrañar. Nunca hablaba de su pasado, pero había momentos en que sus palabras, casi sin querer, revelaban que huía de algo. ¿Qué hacía realmente allí? ¿Y qué pasaría si decidía irse? Ernesto, quien antes se sentía con todo bajo control, ahora se encontraba en una lucha de poder que no sabía cómo manejar. Su vida se estaba convirtiendo en un tablero de ajedrez, donde las piezas eran movidas por alguien que parecía conocer los secretos de su corazón mejor que él mismo. Era una tarde sofocante cuando todo cambió. La tensión que se había acumulado entre Ernesto y Yaretsi alcanzó su punto máximo de una forma que él no pudo prever. Como si fuera un presagio, una tormenta se avecinaba en el horizonte, con densas nubes y una luz gris que dominaba el cielo. Dentro de la casa, el aire era igualmente denso, con secretos, miedos y preguntas sin respuesta. Ernesto estaba sentado a la mesa, con la mente acelerada, cuando Yaretsi entró en la sala. Estaba diferente. Su rostro, normalmente sereno, ahora mostraba una expresión de determinación. Algo en su mirada hizo que Ernesto se levantara instintivamente. Sintió que el momento que tanto había temido por fin había llegado. «Ernesto», dijo Yaretsi con tensa calma, «hay algo que debes entender antes de que sea demasiado tarde». Frunció el ceño, intentando mantener la compostura. Sin embargo, algo en su voz le aceleró el corazón. «¿De qué hablas, Yaretsi? ¿Qué está pasando?» Yaretsi lo miró con una intensidad que pareció traspasarle el alma. «Vives en una prisión que tú mismo creaste, y mientras sigas ignorando lo que tienes delante, nada cambiará». Ernesto sintió una oleada de ira que lo invadía. Odiaba que lo desafiaran así, odiaba que sus certezas se hicieran añicos, pero al mismo tiempo había algo en sus palabras que lo impactó profundamente, algo que lo hizo cuestionar sus propias decisiones. Intentó apartar la mirada, pero la mirada de Yaretsi lo cautivó. «No lo entiendes», dijo ella con una tensa calma que lo desconcertó. «No soy solo una cocinera. Soy
parte de algo más grande, algo que está entrelazado con tu vida, Ernesto. No me enviaron aquí solo para ser tu empleada, me enviaron para ser el catalizador. Ernesto tragó saliva con dificultad, confundido y ahora genuinamente asustado. ¿Catalizador de qué? ¿Qué quieres decir con eso? Yaretsi dio un paso al frente, acercándose a él con tranquila confianza. Siempre has sido un hombre de control, Ernesto. Siempre has intentado ocultar lo que llevas dentro. Pero estoy aquí para obligarte a ver la verdad. La única manera de escapar de tu prisión es enfrentándote a lo que temes mirar en el espejo. Sintió una creciente presión en su mente, una sensación claustrofóbica que lo hizo retroceder. ¿Qué dices? ¿Que estoy atrapado en algo que ni siquiera sé que existe? Yaretsi guardó silencio un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado. Finalmente habló, con voz suave, pero cargada de inmensa emoción. Hay algo en tu pasado, Ernesto, algo que dejaste atrás, pero que nunca te abandonó del todo. Algo que necesitas afrontar. Yo soy la clave, pero tendrás que confiar en mí. El mundo de Ernesto pareció derrumbarse a su alrededor. Retrocedió, con la mente dándole vueltas, intentando comprender qué estaba sucediendo. Algo en la mirada de Yaretsi, algo en su presencia, empezaba a tener sentido, pero se negaba a creerlo. No estaba listo para afrontar su pasado, no estaba preparado para las verdades que podrían salir a la luz. Pero fue en ese momento, con el peso de las palabras de Yaretsi flotando en el aire, que finalmente se materializó el punto de inflexión. Sin decir nada más, Yaretsi se acercó a la ventana y miró al horizonte, como esperando algo. El viento fuerte y caliente azotaba la casa, y la tormenta afuera parecía reflejar la creciente agitación dentro de Ernesto. Se acercó a ella con vacilación. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué pasa? Yaretsi finalmente lo miró, y sus ojos eran como un espejo, reflejando algo que él nunca quiso ver. Lo que pasa, Ernesto, es que tienes que tomar una decisión. Tu vida está a punto de cambiar, y yo soy la única persona que puede ayudarte, pero tienes que decidir. ¿Qué quieres realmente? ¿Seguir viviendo en esta prisión o salir por fin de ella? Ernesto sintió un nudo en la garganta. Sus palabras resonaron en su mente como un eco lejano, como si estuviera a punto de tomar una decisión irrevocable. Algo en su interior, una fuerza que apenas comprendía, empezó a aflojarse. Pero antes de que pudiera responder, algo extraño ocurrió. Una sombra se movió en la puerta y ésta se abrió con un clic repentino. Entró un hombre y la expresión del rostro de Yaretsi cambió de repente, como si reconociera la figura. Ernesto, confundido, miró al hombre y luego a Yaretsi, pero antes de que pudiera preguntar, una revelación impactante lo golpeó en el corazón como un rayo de luz. El hombre era alguien de su pasado, alguien que jamás imaginó volver a ver. La casa, el entorno y la realidad de Ernesto comenzaron a desintegrarse ante sus ojos. Ya no sabía que era real. Todo lo que creía saber sobre sí mismo estaba a punto de ser brutalmente cuestionado. El hombre que apareció en la puerta parecía para Ernesto la figura de una pesadilla olvidada. Su presencia le resultaba familiar, pero el tiempo lo había transformado. La expresión de su rostro era difícil de interpretar, pero había algo en él, una mezcla de autoridad y algo más, algo siniestro. Yaretsi, al verlo, retrocedió un paso, casi como si se preparara para enfrentarse a un enemigo. Ernesto no sabía qué hacer. El tiempo parecía extenderse. El sonido de la tormenta afuera amortiguado por una extraña sensación de claustrofobia que se apoderó de la casa. Miró a Yaretsi, tratando de comprender qué estaba pasando, pero ella parecía tan distante como el hombre frente a ella. «No deberías estar aquí», dijo Yaretsi, ahora en voz baja pero firme. Esto no formaba parte del trato. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en Ernesto con una intensidad que parecía traspasarle el alma. Entonces,
Por fin, habló. Su voz profunda rompió el silencio. Sabía que no podría mantener el control por mucho tiempo. Siempre fuiste más débil de lo que creías, Ernesto. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Ernesto sintió un dolor repentino en el pecho, como si su propio cuerpo reaccionara al reconocimiento de algo antiguo, un recuerdo reprimido que se negaba a aflorar. Miró a Yaretsi y luego al hombre, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era? ¿Y cómo sabía tanto de él? Yaretsi, visiblemente tensa, dio un paso adelante, bloqueando la vista del hombre. No es el momento, Marcos, dijo con una autoridad que parecía la de alguien que ya se había enfrentado a este hombre. Esto no va a pasar ahora. Ernesto, por su parte, estaba en shock. Intentaba reconstruir todo, pero nada parecía encajar. ¿Por qué se sentía tan desconectado de todo? ¿Qué decía Yaretsi? ¿Qué quería realmente Marcos? Sentía una sensación de pérdida, como si lo arrastraran de vuelta a un pasado del que se había distanciado, o intentado distanciarse durante tanto tiempo. Tarde o temprano tendrás que afrontar esto, Ernesto, dijo Marcos con una frialdad escalofriante. No tiene sentido seguir ocultándolo. Lo que llevas dentro saldrá a la luz, y me aseguraré de que veas la verdad. Esas palabras sonaban como una amenaza velada, pero también como una promesa. La verdad que Marcos mencionaba parecía ser algo que Ernesto no quería ver, algo que temía con todas sus fuerzas. Intentó controlar su respiración, buscando estabilidad emocional, pero el peso de la inminente revelación lo aplastó. Yaretsi, con un movimiento repentino, se giró hacia Ernesto. «Tiene razón en una cosa», dijo, con más suavidad que antes. «Necesitas confrontar lo que llevas dentro. No puedo hacerlo por ti, pero puedo ser tu guía». Ernesto la miró confundido. ¿Qué quería decir con eso? Era como si hubiera una fisura en su alma, una grieta que no podía cerrar. Yaretsi intentaba ayudarlo, pero se sentía más perdido que nunca. ¿Cómo podía confiar en ella cuando todo lo que sabía estaba siendo cuestionado? «No soy quien crees», dijo Marcos con una sonrisa fría. «Y tú tampoco eres quien crees. Todos tenemos algo en nuestro pasado que nos define, algo que jamás podremos borrar. Y eso es lo que necesitas entender. Eso es lo que te liberará o te destruirá». Ernesto estaba paralizado. No sabía cómo reaccionar. No sabía qué hacer con esas palabras. Su cuerpo estaba en alerta máxima. Su mente en completo caos. ¿Qué sabía Marcos? ¿A qué tenía que enfrentarse? ¿Por qué estaba Yaretsi involucrada en esto? La tensión en la habitación parecía insoportable. El sonido de la tormenta afuera se hacía más fuerte, y la sensación de que algo inmenso e inevitable estaba a punto de suceder se hacía cada vez más fuerte. Ernesto sabía que ya no podía escapar. Necesitaba tomar una decisión, pero estaba completamente perdido. Sus propios sentimientos estaban en conflicto. Su mente intentaba comprender una situación que parecía imposible de comprender. La mirada de Yaretsi era el único punto de calma en medio de la confusión. No dijo nada más, pero su mirada transmitía un mensaje claro. No estaba solo, pero necesitaría coraje para dar el siguiente paso. Lo que fuera que le aguardara, tendría que afrontarlo, y no había más remedio que posponerlo. Era cuestión de vida o muerte. La respuesta estaba en él, pero necesitaba decidir si sería capaz de afrontar la verdad o si sucumbiría a las sombras de su propio pasado. Ernesto estaba sentado en un rincón de la habitación, con la mirada fija en el suelo, mientras la tormenta rugía como un monstruo. La tensión acumulada durante semanas parecía haber alcanzado su punto álgido. Se encontraba ante un abismo, y la única opción era cruzarlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría enfrentarse a las sombras de su pasado que ahora se presentaban con tanta claridad? Y, más importante aún, ¿en quién se convertiría después de esto? Marcos estaba allí, observándolo con una presencia despiadada. Yaretsi, en cambio, permanecía en silencio, esperando.
Ernesto sabía que ella lo había guiado hasta ese punto, pero la decisión ahora era suya. Nadie podía hacerlo por él. «Sabías que este día llegaría, Ernesto», dijo Marcos, rompiendo el silencio. «Siempre supe que no te esconderías para siempre. Lo que hiciste, lo que eres. Todo está a punto de revelarse. Ya no puedes huir». Sus palabras eran como cuchillos afilados que se clavaban en lo más profundo de Ernesto. Intentó alejar el dolor, pero no había forma de evitar lo que se avecinaba. Siempre había sabido que algo en su vida estaba incompleto, que había un vacío, un sentimiento de culpa, algo que había evitado. Pero ahora, todo lo que había ignorado, todo lo que había enterrado con tanto esfuerzo, resurgía. Ernesto se puso de pie, temblando por la intensidad de las emociones que lo embargaban. Enfrentó a Marcos con creciente ira, pero también con profunda tristeza. «No tienes derecho a venir aquí a acusarme. Ya no soy el hombre que conocías». Marcos sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Pero sigues siendo el mismo, Ernesto. Puedes intentar convencerte de que has cambiado, pero la verdad está en tu interior. No hay escapatoria». Yaretsi, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Su voz era suave, pero llena de fuerza. «No se trata de quién eras, Ernesto. Se trata de quién eliges ser ahora. El pasado no define tu futuro, a menos que tú lo permitas». Las palabras de Yaretsi resonaron en Ernesto, tocando una parte de él que había ignorado durante demasiado tiempo. El pasado, aunque pesado y doloroso, no tenía por qué ser una prisión. Podía elegir dejar de ser víctima de sus circunstancias y finalmente tomar las riendas de su vida. Ernesto miró a Yaretsi, con los ojos llenos de una nueva comprensión. Sabía que ella no estaba allí para juzgarlo, sino para ayudarlo a ver la verdad. La verdad no era algo que pudiera ignorar o dejar atrás. Necesitaba afrontarla de frente. «Tienes razón», dijo con voz firme. «Lo que pasó en el pasado no define quién soy, pero necesito afrontarlo. Necesito afrontar lo que hice, lo que perdí, y ya no puedo ocultarlo». Marcos rió, una risa baja y cruel. «Por fin lo entiendes, pero es demasiado tarde. No puedes simplemente borrar los errores del pasado». Pero Yaretsi intervino con voz firme. «No puedes borrar lo que has hecho, pero puedes aprender de ello. Puedes transformar el dolor en algo más grande, algo que te fortalezca, no que te destruya». Ernesto sintió una creciente calidez en su interior, una claridad que finalmente comenzaba a llenar el vacío. No sabía si podría reparar los errores que había cometido, pero sabía que debía intentarlo. El peso de su culpa, de su arrepentimiento, seguía presente, pero ya no como una sentencia. Ahora era un recordatorio de que tenía la oportunidad de cambiar. Miró a Marcos, y su ira ya no era una reacción instintiva. Era algo controlado, algo que finalmente comprendía. «Ya no soy quien crees, y no me harás sentir más culpable de lo que ya me siento. Soy el único que tiene el poder de cambiar eso». Marcos, sin palabras, miró a Yaretsi. Ella, con una discreta sonrisa, le hizo un gesto casi imperceptible a Ernesto. Él sabía lo que eso significaba. Marcos era solo un espectro del pasado, una figura que debía dejar atrás para seguir adelante. «Ya sabes lo que tienes que hacer, Ernesto», dijo Yaretsi con voz suave. «Ahora, toma lo que te corresponde. La decisión es tuya. El pasado puede ser una sombra, pero el futuro es una elección». Ernesto sintió una oleada de alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Miró a Yaretsi, comprendiendo por fin lo que había hecho por él. No lo había juzgado, no lo había obligado a hacer nada, simplemente lo había guiado hasta el punto en que finalmente pudo ver por sí mismo. Mientras Marcos se alejaba, derrotado y sin palabras, la tormenta exterior empezó a disiparse.
El sonido del viento se suavizó y la luz de la luna brilló con más intensidad. Era como si el universo mismo reconociera la transformación de Ernesto. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía el poder de moldearlo. Estaba listo para dejar atrás el pasado y crear una nueva vida. Una vida en la que sería el protagonista de su propia historia, sin más sombras, sin más culpa. El silencio que siguió a la partida de Marcos fue denso, pero Ernesto ya no se sentía agobiado por él. La tormenta había pasado, pero el alivio no llegó sin una profunda transformación. Se había enfrentado a sus propios fantasmas y ahora era más consciente de quién era realmente y de lo que debía hacer. Yaretsi lo observaba con serenidad, con las manos relajadas a los costados. Ya no hacían falta palabras. Ambos sabían que la batalla interior de Ernesto había terminado. Ahora solo le quedaba una última opción. ¿Qué haría con esta nueva fuerza interior que había adquirido? «Todavía tengo algo que resolver, Yaretsi», dijo Ernesto con voz firme, pero llena de renovada determinación. «Pero no puedo hacerlo solo. Necesito llegar hasta el final ahora». Ella asintió, sin decir nada. Él sabía lo que pensaba. No necesitaba palabras. Todo lo que había vivido hasta ese momento lo llevaba a una sola conclusión, y sabía que ya no podía dudar. La verdad que había ocultado durante tanto tiempo finalmente se desplegaba ante sus ojos, y no tendría paz hasta que la afrontara de una vez por todas. Ernesto fue a la habitación donde guardaba cosas del pasado. Cartas, fotografías antiguas, objetos que había intentado ocultarse. Era como si hubiera creado una cápsula del tiempo, donde sus recuerdos más dolorosos se conservaban, pero también aprisionados, esperando el momento de ser liberados. Abrió la vieja caja de madera, sintiendo un nudo en la garganta al sacarlo primero, una fotografía amarillenta, la imagen de una sonrisa genuina que apenas reconocía. Él y su hermana, décadas atrás, cuando todo parecía más sencillo. Cuando la vida aún era algo predecible y sin grandes sorpresas, Ernesto sabía que, para ser verdaderamente libre, tendría que enfrentarse a todo lo que había intentado enterrar. Tomó la foto con las manos temblorosas, sintiendo el peso del recuerdo. Su hermana, desaparecida durante años, un accidente que siempre sintió que pudo haber evitado. Lo que hizo o dejó de hacer, ese día aún lo atormentaba. No era solo el dolor de la pérdida, sino la culpa de no haber hecho más, de no haber estado allí. Pero ahora, con Yaretsi a su lado, ya no sentía el miedo paralizante que sentía antes. Ya no era el hombre que huía de sus propios errores. Había encontrado el coraje para mirar lo que lo atormentaba y, finalmente, aceptarlo. Se levantó, llevando la caja consigo, y se acercó a Yaretsi, que esperaba en silencio en la habitación. Sus ojos estaban fijos en él, pero no lo juzgaba, solo mostraba una serena paciencia. «Estoy listo», dijo, más para sí mismo que para ella. «Tengo que hacerlo». Yaretsi no respondió de inmediato, simplemente observó con expresión serena, y luego, con un gesto amable, le indicó que colocara la caja en el centro de la habitación. Necesitaban mirarla juntos, no para revivir las penas del pasado, sino para afrontarlas de una vez por todas. La última pieza estaba siendo colocada en su lugar. Ernesto se sentó frente a la caja, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con el espíritu más tranquilo que nunca. Sacó los objetos uno a uno. Cada uno era un recuerdo de su hermana, de su vida antes del accidente, antes del dolor. Pero lo que hacía no era revivir el dolor. Se trataba de comprender finalmente lo que se había hecho a sí mismo. «Todavía me queda una cosa por hacer», dijo mirando a Yaretsi. «Necesito ir a la ciudad a donde ella fue. Tengo que acabar con esto de alguna manera». Yaretsi no dudó. Sabía lo que debía hacer. «Ya estás haciendo lo correcto. No se trata de lo que pasó, sino de lo que hagas ahora.
El resto será solo un paso necesario hacia tu liberación. Ernesto respiró hondo y una sensación de alivio lo invadió. Sabía que el siguiente paso no sería fácil, pero sentía que había llegado el momento de cerrar por fin el capítulo que lo había aprisionado. El siguiente paso lo llevaría a una confrontación física con los demonios del pasado, con el accidente que había cambiado su vida para siempre. Se puso de pie, con el corazón en alto, sabiendo que el futuro estaba en sus manos. La tarea final era suya. El cierre del ciclo llegaría con el viaje, con la decisión de poner fin, finalmente, a lo que lo había mantenido cautivo. Yaretsi, como siempre, permaneció a su lado, observándolo como un guía silencioso. Ahora, tú eres el hombre que puede hacer esto, Ernesto. Ahora tú tienes el control. Ernesto sabía lo que tenía que hacer. El tiempo de la inacción había terminado. El futuro estaba a la vuelta de la esquina y estaba a punto de afrontar el último reto de su vida. El camino a la ciudad donde ocurrió el accidente transcurrió en silencio. El sonido constante de la carretera bajo las llantas, el ritmo monótono del motor, parecían resonar en la cabeza de Ernesto. Cada kilómetro recorrido parecía una repetición de los momentos que había evitado durante tanto tiempo, y cuanto más se acercaba a su destino, más fuerte era la sensación de que algo grave estaba a punto de suceder. Yaretsi estaba a su lado, como siempre, pero no dijo ni una palabra. Sabía que no era necesario. Su presencia bastaba para recordarle que no estaba solo, que ahora tenía la fuerza para afrontar lo que le aguardara en esa ciudad. Lo primero que hizo al llegar fue buscar el lugar del accidente. Era un tramo aislado de la carretera, lejos de la ciudad, donde la peligrosa curva y la densa niebla habían causado el desastre. El recuerdo aún estaba vívido en su mente, como una escena congelada, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Aparcó el coche a un lado de la carretera y salió, sintiendo el viento frío en la cara. Yaretsi permaneció en el coche, observándolo desde lejos, pero su presencia le recordaba que se encontraba en un momento crucial de su vida. Ernesto caminó hacia el lugar donde todo había sucedido, con pasos pesados, como si cada movimiento intentara desenterrar algo enterrado en su corazón. Cuando llegó al lugar exacto del accidente, la escena le resultó familiar, aunque también distorsionada por el tiempo y el dolor. El asfalto estaba intacto, pero en su mente aún veía las huellas del dolor, el sonido del impacto, el grito de su hermana resonando en sus oídos. Sabía lo que debía hacer. Necesitaba liberarse de esa culpa. Necesitaba despedirse de una vez por todas. Con un profundo suspiro, se arrodilló en el suelo, con el corazón latiéndole con fuerza. «Sé lo que pasó y sé que me perdonarás», dijo, con las palabras casi ahogadas, pero habló con la voz más firme que pudo. «Fracasé, pero ahora lo entiendo. Soy responsable, y eso es lo que debo aceptar. Seguiré adelante, y tú también debes hacerlo, donde quiera que estés». Se quedó allí unos minutos, dejando que la lluvia que empezaba a caer disipara el dolor. Era una sensación de cierre, pero no la misma que había imaginado. La culpa seguía ahí, pero ahora era un recuerdo, algo que podía afrontar sin dejar que controlara su vida. Ernesto se levantó y miró hacia el coche, donde Yaretsi seguía observándolo, pero esta vez con una leve sonrisa, como si comprendiera por lo que estaba pasando. Le hizo una seña, un gesto silencioso de gratitud. No necesitó hablar. Sabía que su transformación había terminado, pero antes de que pudiera volver al coche, algo le llamó la atención. Un objeto en el suelo, medio enterrado en la tierra húmeda. Curioso, se acercó y, con manos temblorosas, desenterró una pequeña caja de metal. La abrió con cuidado, y dentro había algo que nunca esperó encontrar. Una carta que le había escrito a su hermana muchos años antes del accidente. Había olvidado por completo que la había guardado allí. La carta, arrugada y descolorida por el tiempo, simplemente decía: «Si algo pasa,
Te prometo que te cuidaré. Siempre estaré a tu lado. La realidad de lo que eso significaba lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había intentado proteger a su hermana por todos los medios, pero el destino era implacable, y en ese momento comprendió. No podría haber hecho nada para cambiar lo sucedido. La vida era impredecible, cruel a veces, pero también llena de momentos hermosos. Ernesto respiró hondo y cerró la caja. Sabía que esta parte de su vida no podía cambiar, pero ahora tenía el poder de seguir adelante. Guardó la carta en su mochila, lo que fuera que representara como su último vínculo con el pasado, y regresó a su coche. Yaretsi estaba allí, esperando. Subió al coche, respirando hondo, como si acabara de quitarse un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. El silencio en el coche era ahora diferente, más ligero, y sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Estás listo para seguir adelante?, preguntó Yaretsi, rompiendo finalmente el silencio, pero con una voz llena de comprensión. Ernesto la miró y sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sin amargura, sin dolor. Sí, dijo, y sus palabras nunca le habían parecido tan ciertas. Lo soy. El camino por delante parecía largo, pero ahora estaba listo para recorrerlo. Ya no pesaba sobre sus hombros el peso del pasado, ni la culpa ni el arrepentimiento. Solo existía el presente y la posibilidad de un futuro que ahora controlaba. Sabía que, en el fondo, solo necesitaba confiar en sí mismo. Tenía la fuerza para seguir adelante y dejar de depender de lo sucedido. El verdadero clímax no era el final, sino el momento de transformación, el momento en que eligió vivir de verdad. Los días posteriores a ese viaje fueron diferentes. La sensación de liberación que Ernesto había experimentado pareció extenderse a todos los aspectos de su vida. Se despertó más temprano, respiró más profundamente y por primera vez en años sintió que controlaba su destino. No era una sensación de perfección, sino de aceptación. Por fin se había liberado del peso de un pasado doloroso que lo aprisionaba. Él y Yaretsi habían regresado a la ciudad, pero algo había cambiado entre ellos. Ella, que siempre había estado a su lado, ahora era más que una guía. Era como si hubiera sido la clave para descubrir una versión más fuerte de sí mismo. Su presencia ya no era un recordatorio de algo que aún intentaba comprender, sino de alguien que había ayudado a salvar su alma. Ernesto sabía que el dolor del pasado nunca desaparecería por completo. Siempre estaría ahí, pero finalmente había aprendido a vivir con él. En lugar de ser una carga, se había convertido en un recordatorio constante de que tenía el poder de transformar su dolor en fuerza. Ya no huía. Esa mañana fue a la vieja casa donde había vivido con su hermana, la casa que había evitado durante tanto tiempo. Sintió una sensación de ligereza al abrir la puerta y entrar, ya no como el hombre marcado por la culpa, sino como alguien que había encontrado un nuevo rumbo. El lugar aún estaba lleno de recuerdos, pero ahora lo veía todo con otros ojos. No estaba allí para revivir lo perdido, sino para celebrar lo que aún podía ser. Yaretsi lo acompañó de nuevo, aunque entendiendo que ahora debía tomar sus propios pasos. Ella ya no era la figura central de su transformación, sino el catalizador. Sintió gratitud hacia ella y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz consigo mismo. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo Yaretsi con una sonrisa tranquila. «Ahora solo te queda seguir adelante». Ernesto la miró y con profunda gratitud respondió: «Lo sé, y ahora puedo vivir. De verdad». Los dos guardaron silencio un momento, percibiendo la tranquilidad del lugar. Era un final, pero también un nuevo comienzo. Ernesto sabía que, al seguir adelante, no negaba el pasado. Simplemente elegía vivir de una manera que lo liberara de sus ataduras internas. Salió de casa con una sensación de cierre, pero también de renovación.
Ya no se veía como un hombre marcado por defectos, sino como alguien que, tras enfrentarse a sus propios demonios, finalmente había alcanzado la paz interior. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez estaba listo para afrontarlo con valentía. Al salir de la ciudad, el camino parecía más despejado y el peso del mundo sobre sus hombros parecía haberse desvanecido. Ahora solo quedaba el presente y la certeza de que por fin controlaba su destino. Han pasado varios meses desde que Ernesto hizo las paces con su pasado. Encontró un nuevo propósito en su vida, ahora dedicado a ayudar a otros que, como él, cargaban con el peso de sus propias historias. Yaretsi siguió su propio camino, pero ambos mantuvieron el contacto, cada uno forjando su propio camino, pero con una amistad cimentada en la confianza y la transformación. La ciudad donde todo ocurrió ahora parecía lejana, pero ya no era un lugar de dolor. Para Ernesto era un recordatorio de que, aunque el pasado no podía borrarse, podía redirigirse hacia algo más grande. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de Ernesto? El dolor del pasado siempre nos acompaña, pero es posible transformarlo y encontrar paz, o incluso un nuevo propósito. No importa cuán oscuro sea el camino, el cambio siempre comienza con la decisión de seguir adelante. Comparte tus reflexiones sobre la trayectoria de Ernesto y cómo sus decisiones repercuten en tu propia vida. Su historia es una invitación para todos. Nunca es tarde para elegir un nuevo camino. Hablemos de ello. ¿Qué harías para liberarte de tus propias ataduras?